¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les quiero saludar en esta mañana y quiero compartir con ustedes el tiempo con Dios. Estamos ya en el estudio bíblico semanal, de hecho el primer estudio bíblico semanal del mes de agosto, y por lo tanto pues vamos a empezar con la lección número 1. Me da gusto saludarles y nos da mucha alegría que se puedan conectar y puedan tomarse el tiempo para poder ver este video y puedan ustedes escudriñar la palabra de Dios a través de este estudio. Yo te voy a pedir que si tú tienes el tiempo con Dios, si tienes el TCD, pues lo abras en la página 150, ahí vamos a estar en esas páginas 150 y 151, y también vamos a ir a la página 20, 21, 22, por ahí vamos a estar intercambiando. Así es que prepárate para que prepara también tu lapicero, algún lápiz, no sé, que quieras hacer anotaciones, y bueno, pues prepárate porque esto va a estar muy, muy bueno. Y también si tú no tienes el tiempo con Dios, pues yo te diría que consíguete uno, ¿verdad? Cómpralo ya. Y todavía estás a tiempo. Si no lo tienes y no lo puedes comprar, pues abre tu Biblia y la vas a abrir en el libro Segundo de Reyes, capítulo 18. Ahí vamos a estar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas este momento, esta palabra, que bendigas este tiempo, Señor, en la que podemos escuchar tu palabra, podemos escudriñar tu palabra, Señor, y que, Padre, permite que nuestro corazón esté dispuesto, esté abierto, que el entendimiento nuestro esté totalmente disponible, Señor, para poder comprender las verdades de tu palabra, Señor. Ayúdanos a no tomar estas historias como simples historias o experiencias de otros personajes, sino a tomar lo que a nosotros nos compete ahora, a tomar la riqueza del mensaje, al mandamiento, a la advertencia, Señor, que estemos expuestos a eso y dispuestos a obedecer tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues ya están listos, ya tienen ahí su tiempo con Dios. Perfecto, muy bien, ábranlo en la página 150 y vamos a empezar ahí. El título de hoy dice: Una vida que confía en Dios. Está fascinante la historia de hoy, está muy interesante, sobre todo porque se basa en la historia de un rey que supo seguir al Señor. Esa historia se encuentra en la página 20, o más bien la lección número 1, que está en la página 150, está basada en el devocional del día jueves 1 de agosto. Está en la página 20. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar interaccionando, así es que no te lo puedes perder. Entonces, bueno, el título es Una vida que confía en Dios. Y bueno, el enfoque dice: Dios acompaña a los que confían en Él y los prospera. Definitivamente que sí. Sabemos que la palabra prosperidad en Dios no es lo mismo que la prosperidad en el sentido humano y mundano, como diríamos así. Si yo te digo que me encontré a fulano que se ve muy próspero, seguramente tú vas a pensar que venía en una camioneta de lujo, muy bien portado, una ropa fina, y su perfume era caro, ¿verdad? Entonces tú vas a pensar, no, sí está muy próspero, ¿no? Sí, pero la prosperidad según Dios no es así, pero garantiza bendición, y eso es algo maravilloso. Yo prefiero vivir en la prosperidad según Dios y no estar rodeado de lujos, pero alejado de Dios. Eso es muy importante. Yo espero que tú tengas esa perspectiva también, porque en la perspectiva bíblica de las cosas materiales es esta: las cosas materiales se usan y son para bendecir a los demás y no son para apegarse a ellas y hacer un ídolo de ellas. Eso definitivamente no es así. Entonces, bueno, pues Dios acompaña a los que confían en Él. Estoy seguro que si estás confiando en Dios, Él te está acompañando siempre. Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a la página 20 y vamos a leer la lectura de hoy, Segundo de Reyes 18, versos 1 al 12? Entonces, abre tu TCD en la página 20 y ahí está la lectura que nos compete hoy. Y también, si no tienes el TCD, pues ábrelo en Segundo de Reyes capítulo 18 y vamos a leer los primeros 12 versículos. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que tiene mucha similitud con la Reina Valera, y dice así:
En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Aquí voy a hacer un alto. Yo quiero decirte que si estuviste leyendo el TCD en el mes de julio, te vas a dar cuenta que en los días 29, 30 y 31 se mencionó el colapso de Samaria y vimos cómo Oseas fue el último rey y fue llevado cautivo, ¿verdad? Y bueno, prácticamente Samaria fue arrasada, y en el día 31 nos dimos cuenta que el rey de Asiria trajo otro tipo de gente a la ciudad de Samaria y a todos los lugares aledaños. Entonces, parece ser como que el cronista se regresa tantito, pero es que ahora va a hablar del rey del sur, o sea, del reino de Judá. Por eso lo posiciona en el tiempo en el que Oseas aún estaba gobernando. Por eso dice que en el año tercero de Oseas, Ezequías comenzó a reinar en Judá. Vamos a pasar al versículo 2. Dice: tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Aquí hago otro alto. No significa que el rey David era el papá de Ezequías, pero era una manera de escribir de los cronistas de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el rey David era un personaje impresionante en la historia del pueblo de Israel. Por su ejemplo, no tan solo por ser un hombre valiente, sino porque fue un hombre que amó al Señor, que adoró al Señor, que impulsó la obra de Dios. Entonces, creo que por esa razón se dice que Ezequías tenía 25 años y comenzó a reinar, reinó 29, hizo lo recto ante los ojos del Señor, como lo hizo el rey David. Verso 4: quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera, también hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Qué alegría poder leer esto y poder ver que hubo un hombre que decidió entregarle el corazón al Señor. Es algo maravilloso, sobre todo porque hemos estado leyendo bastantes reyes, ¿verdad? Y la gran mayoría que dice hizo lo malo delante del Señor. ¿Sí? Y eso nos habla de la tendencia humana, y hay que reconocer, estimados amigos, que es más fácil inclinarse o declinar hacia lo malo, declinar hacia el mundo, que buscar al Señor. Quizá por eso el Señor Jesús dijo que busquemos y procuremos entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces es importante entender que seguir a Jesús es una decisión que tiene que venir desde tu corazón y con la convicción que solo da el Espíritu Santo. Seguir al Señor sobre todas las cosas. Y no será fácil, no será fácil, porque tenemos enemigos. El mundo es un enemigo, el diablo es otro enemigo, la carne es otro enemigo. Entonces tenemos enemigos, pero hay buenas noticias: Cristo está con nosotros. El Salmo 23 dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces el Señor está con nosotros. Esa fue la experiencia del rey Ezequías, y lo dice el cronista aquí. Dice que después de él no hubo ninguno como él, ni antes ni después. Y el verso 6 me encanta, dice: porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Diga conmigo: prosperidad. Aquí es lo que te digo, la prosperidad según Dios, ¿verdad? Entonces, a donde quiera que iba Ezequías, el bien y la misericordia le seguían, tal como lo dice el Salmo 23. ¿Te das cuenta de ello? Entonces, él iba y prosperaba, a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Y luego ahí termina, por así decir, la narración de lo que empezó a hacer Ezequías en Jerusalén. Pero luego dice el cronista, se pasa a narrar algunas cosas del reino del norte. Dice: en el año 4 del rey Ezequías,
que era el séptimo de Oseas, rey del norte, ¿verdad? Del rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. O sea, los asirios llegaron y sitiaron la ciudad de Samaria. Y después de 3 años la tomaron. Es decir, estuvieron 3 años rodeándola, obviamente que la sofocaron y a los 3 años la tomaron. Dice que en el año 6 de Ezequías, que ya era el año 9 de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al desierto, al destierro en Asiria, y los puso en Alá y en el Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Y ahora, eso fue lo que ocurrió con el rey del norte. Fue avasallado, fue tomado, la ciudad fue sin compasión, fue tomada. Y fíjate lo que dice el versículo 12: porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto. Es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado, no escucharon ni lo cumplieron. Estimados amigos, es muy importante que entiendas, cuando leemos la historia, cuando leemos secularmente la historia, vamos a decir o vamos a escuchar, vamos a leer que el reino de Asiria se levantó como un reino muy poderoso y era prácticamente invencible. Y podríamos decir, bueno, es que obviamente que tenía que derrotar a Oseas, el rey del norte, el rey de Israel, puesto que era una potencia, lo tenía que derrotar. Fíjate que no. En lo secular sí se dice así, pero en lo espiritual y en lo bíblico no es así. El rey de Israel perdió esa batalla y permitió o no pudo detener el avasallamiento del rey de Asiria, porque quebrantó el pacto con el Señor, porque no estuvo dispuesto ni él ni el pueblo a obedecer al Señor. Esa es la parte que no debes olvidar. O sea, haz de cuenta, estamos leyendo y hasta el versículo 11, ¿verdad? Y dice, y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro, los puso en Alá y en Abor, río de Gozán, y los llevó a las ciudades de los medos. Y uno se preguntaría, ¿por qué ocurrió eso? Y la respuesta está en el 12, porque no obedecieron la voz del Señor, sino que quebrantaron su pacto. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Moisés había dicho, que había ordenado, no lo escucharon ni lo cumplieron. Bueno, pues qué lamentable, estimados amigos. Y bueno, ese mismo día 1 de agosto, los comentarios que aparecen en la página siguiente, en la página 22, por ejemplo, nos encuadraron realmente de lo que estaba ocurriendo. Primero, ¿qué nos mostró? Bueno, nos mostró que Ezequías hizo lo recto ante Dios. ¿Qué hizo? Destruyó los lugares altos, destruyó imágenes de ídolos, destruyó símbolos de ídolos, rompió y quebró la serpiente de bronce que por cierto era venerada por el pueblo. Y como dato histórico, el mismo TCD nos hizo ver, porque unos se preguntarán, bueno, ¿y esa serpiente de bronce qué? ¿A qué reino pertenecía? ¿Era de quién? ¿De los asirios o de los cananeos, o de dónde venía esa serpiente de bronce? Y el mismo TCD nos hace un paréntesis y nos explica, o sea, la serpiente fue hecha por Moisés por mandato divino cuando el pueblo fue atacado por una serpiente, es decir, por serpientes muy venenosas en el desierto después del éxodo egipcio. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Eso está narrado en Números 21, 4 al 9. Te dejo de tarea que leas ese pasaje de Números 21, del 4 al 9, y me mandes un mensaje y me digas, fíjate bien, que me digas por qué ocurrió esta tragedia, por qué ocurrió que aparecieran serpientes y venenosas y mordieran a los israelitas y estos murieran. Y de la manera que, como había una tragedia, ¿qué ocurrió? ¿Por qué después vino? ¿Por qué Moisés tuvo que hacer la serpiente? Bueno, me mandas un mensaje, ojalá seas breve para que me dé tiempo de leer todos, porque luego se me amontonan los mensajes, ¿verdad? O se me podrían amontonar. Entonces, acuérdate de eso, pero ahora, hablando en el tiempo presente, en el tiempo de Ezequías derribó la serpiente de bronce porque el pueblo la estaba
adorando. Dice el comentarista que desde entonces el pueblo la había venerado ofreciéndole incienso. Es evidente que el rey Ezequías puso su esperanza en Dios, por supuesto. No hubo otro como él, así lo dice la Escritura. Ezequías estuvo dispuesto a guardar los mandamientos y por haberse sujetado a Dios, contó con su presencia, contó con su prosperidad y Dios lo prosperó en el camino. A diferencia del reino del norte, del reino de Israel, Judá no perdió su soberanía ante el ejército poderoso de Asiria. Aquí hay una pregunta que seguramente contestaste ese día. ¿A qué debo renunciar para no apartarme de Dios y servirle siempre? Seguramente lo contestaste. Es importante que respondas ahí, es muy, muy importante. Y el segundo comentario que hubo ese día habló de la caída de Israel. Sí, definitivamente, en contraste, Israel, la nación del norte, no siguió el ejemplo de sus hermanos, es decir, el ejemplo de los reyes de Judá, sino que en el 7º año del reino o del rey Oseas, Salmanasar, rey de Asiria, pues los atacó, los sitió y a los 3 años devastó la ciudad y la tomó y la destruyó sin piedad, ¿sí? Así es que, ¿y cuál fue la causa de esta semejante tragedia? Estimados amigos, pues la causa es clara. Es porque el rey y el pueblo desecharon y desobedecieron el pacto y el mandamiento de Dios. Y aquí hay una frase que me gustó mucho, que se te va a hacer familiar. Fíjate, dice, la obediencia o la desobediencia a la palabra de Dios determina tanto el destino de una persona como de una nación. Bueno, pues, estimados amigos, es que la palabra de Dios es fundamental. Estamos en el mes de la Biblia, el mes agosto es el mes de la Biblia y bueno, es un mes especial para poder acordarnos de lo importante que es la Biblia. Entonces, bueno, pues la obediencia o la desobediencia a la palabra de Dios que está escrita en la Biblia determina el destino personal, tuyo, tus hijos, mi vida, como también el destino de una nación. Créeme que cuando leí esto me acordé de mi país, México. Me pregunté, ¿qué destino tiene México? ¿Sí? ¿Será que México se está acordando de la Escritura y está buscando a Dios? Me pregunté todo eso porque su destino tiene que ver con la honra, la obediencia y el respeto a la palabra. ¿Por qué no regresamos a la página 150? ¿Qué te parece? Regresamos a la página 150 y vamos a ir a entendiendo el contexto. Ahí hay un párrafo muy interesante. Dice así: Ezequías se convirtió en el rey de Judá y gobernó 29 años, habiendo llevado a cabo reformas religiosas como la eliminación de ídolos y templos. Es considerado un rey que actuó con rectitud ante los ojos de Dios. En el pasado, cuando Israel vivía en el desierto, después del éxodo, después de que fueron sacados de Egipto, Moisés obedeció a Dios y creó una serpiente de bronce que puso en un poste para sanar a las personas mordidas por serpientes venenosas. Por esta razón, descubren figuras de serpientes elaboradas con cobre o bronce en diversas regiones del antiguo cercano Oriente. Ezequías, consciente de que el pueblo de Judá estaba adorando ídolos, actuó con determinación para restaurar la adoración al único Dios verdadero. Ezequías destruyó la serpiente de bronce que el pueblo de Judá idolatraba y aclaró que ésta no era un dios, sino simplemente un pedazo de bronce. Pues, digo, es increíble, pero así está sucediendo, no tan solo en aquel tiempo, sino hasta ahora, ¿sí? Entonces, estimados amigos, qué importante es esto, pero me llama la atención esto que hizo Ezequías, que dice, entendiendo el contexto, fíjate, dice, Ezequías, consciente de que el pueblo de Judá estaba adorando ídolos, actuó con determinación para restaurar la adoración al Señor. Entonces, yo quiero decirte algo, es muy importante, tú como padre de familia, como madre de familia, ¿qué estás viendo en tu familia? ¿Qué estás viendo en tus hijos? ¿Están empezando a idolatrar ídolos? ¿Está empezando a meterse en la familia alguna doctrina herética, alguna filosofía, no sé, alguna ideología?
¿qué vas a hacer con ello? ¿Sí? Yo creo que es importante que podamos entender lo que hizo Ezequías es digno de imitarse. ¿No te parece? Eso es muy importante. Ahora los papás de los estudiantes están preocupados por eso. Ahora la mayoría está preocupado por los nuevos contenidos de la enseñanza a nivel primaria, secundaria, ¿no? Que son la edad formativa de los niños. Entonces estamos preocupados por eso. Entonces, qué importante, dice aquí, Ezequías tomó la determinación, actuó con determinación para restaurar la adoración al Señor. Vamos a ir observando y meditando. Primera situación, ¿qué fue eliminado de Judá en la época de Ezequías? Bueno, básicamente eliminó algunas cosas que menciona la palabra de Dios. Dice, quitó los lugares altos, número 1. Número 2, derribó los pilares sagrados. Número 3, cortó la acera, es la imagen de acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce. Fueron básicamente 4 cosas. Recuerda que la intención era restaurar la adoración al Señor. Número 2, ¿cómo llama Ezequías a la serpiente de bronce que creó Moisés luego de que la destruyó? Bueno, pues le llamó Neustán, ¿sí? Dando a entender que no era un dios, solo era un metal muerto, ¿verdad? Entonces, pues no podemos vivir de rodillas ante el dinero, ante las cosas materiales y ante los dioses falsos. No, de ninguna manera. Tenemos que honrar solamente al Señor. Y bueno, aplicando y compartiendo, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros esta enseñanza? Esto que pasó a nuestra vida, bueno, ya lo estamos comentando, pero bueno, ¿a qué se están aferrando? Pregunta El Tiempo con Dios. ¿A qué se están aferrando y confiando más en sus vidas, sabiendo que eso es un ídolo? ¿Será que te estás aferrando más a algo que no viene de Dios? ¿No es Dios? Entonces, chécalo bien. Cuidado con estarte aferrando a algo que no es Dios. Cuidado con estar poniendo en tu corazón algo en lugar de Dios. Eso es muy importante. ¿A qué te estás aferrando? ¿Hay algo a lo que te estás aferrando y no quieres escuchar la voz de Dios? Ten cuidado, porque el idólatra fracasará tarde o temprano. Entonces debes tener mucho cuidado. Vamos a ver la segunda parte, observando y meditando. Segunda parte. Dice, en el 7º año del reinado de Oseas, rey de Israel, los asirios invaden y destruyen Israel. De hecho, Oseas fue el último rey de Israel. Entonces, recuerda que el primer rey de Israel fue Jeroboam, que fue sustituto de Salomón. ¿Sí? Ya han pasado muchos años de eso. Y bueno, pues los asirios en esta época, reinando Oseas, invaden y destruyen Israel. Pregunta, ¿cuál es la verdadera razón por la que Israel fue destruida? ¿Cuál es la verdadera razón por la que Israel es destruida? Pues ya lo dijimos y estoy seguro que ya lo escribiste. La razón es porque desecharon y desobedecieron el pacto y el mandamiento de Dios. Esa es la razón. Estimados amigos, no hay manera de alcanzar victoria si desechamos a Dios de nuestras vidas. Imposible. No hay manera de alcanzar victoria, de alcanzar verdaderamente una vida en paz, una vida de bendición. Es cierto que el Señor ya nos perdonó nuestros pecados y nos llevará a la eternidad con Él. Eso es innegable, eso lo ganó en la cruz. Pero entre tanto estamos aquí, no hay manera de alcanzar la victoria aquí y la paz verdadera si desechamos su palabra y desechamos al Señor. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel, el reino del norte. Su capital, Samaria, fue sitiada 3 años y después fue destruida. Y el pueblo fue tomado cautivo y llevado a otros lugares. Qué tremendo, ¿no te parece? Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tómalo así, Samaria
es un ejemplo de tu familia, de mi familia, ¿sí? De mi hogar. Entonces debemos cuidar nuestra familia, nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Tenemos que estar ahí siempre dispuestos a obedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos aplicar esto? Dice, compartan qué palabra no pudieron obedecer a lo largo de la semana pasada. Ay, caramba, esto sí está muy delicado, ¿sí? ¿Serías capaz de compartir qué palabra no pudiste obedecer a lo largo de la semana pasada? Y hay otra pregunta, ¿qué necesitarías para poder obedecer a Cristo? ¿Qué es lo que necesitarás para obedecer al Señor? ¿Sí? No pude obedecer esto, ¿qué necesito? Esto, ¿verdad? Eso es algo muy importante, aterrizar eso a nuestra vida. Ese es el objetivo de estos estudios bíblicos. Estos estudios bíblicos no son nada más para aprender, ¿verdad? Y aprender, no, son para aprender y aplicar, que eso es lo importante, ¿sí? Te dije a lo largo de todo el mes de julio que de cada rey que hablábamos, yo te decía, el rey es un tipo de mamá o de papá que está ahí al frente de la familia. El rey también puede ser el dueño de una fábrica, de una empresa, el que dirige la obra, ¿sí? El rey puede ser un maestro de clase que da una enseñanza, ¿sí? Todos necesitamos al Señor. Entonces, qué importante, amigos, que podamos estar en esa perspectiva. Qué tremenda aplicación nos da el TCD en esta ocasión. ¿Cuál es la palabra que no pudiste obedecer en la semana? ¿Y qué necesitas para vivir en obediencia? Son dos preguntas muy importantes. Pasemos a ordenando las ideas. Vamos a ir ordenando las ideas y con eso vamos a ir ya empezando a la conclusión. Dice, a pesar de que no debían servir a otro Dios, además de Dios, según Éxodo 23, que son los 10 mandamientos, el pueblo de Judá adoraba ídolos en los santuarios. ¡Qué increíble! Ellos tenían los 10 mandamientos, se los había dado Moisés en el desierto. Pero a pesar de ello, el pueblo pues andaba mezclando sus creencias en Dios con otros dioses. En medio de esa época aparece Ezequías, rey de Judá, que restaura el monoteísmo en Dios, eliminando los santuarios y gozando así de prosperidad. Dios levantó un hombre llamado Ezequías que hizo que se restaurara la adoración a Dios y eliminara los santuarios paganos que los pueblos anteriores, o más bien que los reyes de antes, habían levantado. Entonces, qué bendición que hombres como Ezequías puedan aparecer, ¿no? Y qué bendición que en tu casa tú tengas esa perspectiva, que tú seas un Ezequías ejerciendo la autoridad de Dios y eliminando cualquier ídolo que esté ahí queriendo competir con la fe en Jesucristo. Entonces, es muy importante. Ahora, tenemos aquí, podemos tener verdadera prosperidad cuando vivimos junto a Dios. Aunque el mundo diga que podemos ser prósperos alejados de Dios, una vida así solo nos llevará a la destrucción. Estimados amigos, no nos dejemos engañar. El mundo es atractivo. Mentiríamos si dijéramos que no. Claro que es atractivo, pero el mundo es mentiroso. Detrás del mundo, estamos hablando de la ideología del mundo. Detrás del mundo está Satanás. Cuando digo mundo no me refiero a la belleza natural, a la tierra, al planeta, a lo hermoso que es la belleza natural. No me estoy refiriendo a eso. Y tampoco me estoy refiriendo tal vez a los pueblos donde hay gente buena, etcétera. Me estoy refiriendo a las ideologías mundanas que mucha gente está practicando y que detrás de todo eso está Satanás. Entonces, qué importante, estimados amigos, que tengamos esa perspectiva única de seguir al Señor. Dice aquí, el fiel debe vivir en el mundo teniendo como estandarte la palabra de Dios. Qué bonita frase. Todos nosotros debemos vivir en el mundo, pero con el estandarte, con la bandera de la palabra de Dios. Ya es tiempo que te compres una Biblia, ¿no te parece? Es muy importante. Bueno, si no tienes, pues es tiempo que te la compres. Eso es importante. Y bueno, dice, confiar en Dios
y obedecer su palabra es un privilegio del fiel que goza de la vida eterna y la alegría de sentir la paz interior, la alegría de saber que Cristo está en su corazón, el Espíritu Santo lo acompaña y está con él. Eso es totalmente incomparable, estimados amigos. Vivir eso es algo maravilloso. Así es que, bueno, pues yo creo que el que cree en Jesús, el que está viviendo en Cristo, tiene mucha bendición. Obvio que tenemos problemas, enfrentamos dificultades, tenemos que enfrentar contracorriente, las ideologías del mundo, los ataques del enemigo, tantas cosas, pero en el nombre de Jesús vamos a vencer, porque Él está con nosotros. Yo espero que lo estés creyendo. Y bueno, terminamos con orando la palabra. Esta oración muy bonita dice: Dios renueva cada aspecto de nuestra vida que te rechaza y te desobedece. Ayúdanos a vivir una vida que ya no se deja llevar por los ídolos y obedece tu palabra con todo nuestro corazón, confiando solo en ti. Vamos a decirlo, si quieres, en voz alta, pero en primera persona. Dios renueva cada aspecto de mi vida, cada aspecto que te rechaza y te desobedece. Ayúdame a vivir una vida que ya no se deje llevar por los ídolos y que mejor esa vida obedezca tu palabra con todo el corazón, confiando solo en ti. Pues qué bendición. ¿Por qué no leemos el versículo para memorizar? Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice: Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Segunda de Reyes 18:5. Una vez más, Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Segundo de Reyes 18:5. Pues ahí está, estimados amigos. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a dar gracias por este tiempo y te agradezco que hayas tenido ese tiempo y esa disposición para poder estar atento a este video, a esta enseñanza de la palabra. Señor, oro por cada persona que pudo conectarse esta ocasión, oro por sus vidas, pido por sus familias, te pido, Señor, que les bendigas, te pido que les guardes, te pido, Señor, que estés con ellos, que les inspires, que les enseñes a través de tu palabra, Señor, y que ellos estén dispuestos a reconocer cuando estén fallando, puedan venir a ti y estar dispuestos a reconocer su falta, Señor. Permite, Padre, que cada persona esté dispuesta a obedecer tu palabra, que tu palabra sea algo, sea un estandarte para él, que sea algo determinante en su vida, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor te bendiga. Fue un gusto y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.